Buenos días muchachos, espero que estén muy bien. Bueno, pues hoy iniciando un nuevo tema como lo es la función a trozos, ¿cierto? Entonces ya anteriormente hemos visto la función lineal, la función cuadrática, las funciones polinómicas, las funciones logarítmicas, exponenciales, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar acerca de qué, de la función a trozos, que es muy importante y que esta pues como la unión de todas esas funciones que vimos. Habíamos dicho o podemos decir que la función a trozos, ¿cierto? Está definida como aquella expresión analítica que contiene más de una o dos fórmulas para distintos valores de la variable x independiente, ¿sí? Entonces, dentro de la función a trozos vamos a trabajar más de tres funciones, ¿sí? Anteriormente ya teníamos en cuenta la función polinómica, la función racional, ¿sí? Pero acá vamos a trabajar más funciones, y por eso aquí en la parte analítica que les tengo presentada acá tenemos que f de x1, f de x2 y f de xn, ¿cierto? Entonces miren la forma que tiene esta función, que está compuesta por varias funciones, ¿cierto? Pero que cada una pertenece a un dominio, ¿cierto? O a un dominio de aplicación. Entonces, les voy a explicar ahora con un ejemplo cómo podemos identificar o cómo podemos saber que estamos en una función a trozos. ¿Listos? Bueno, muchachos, acá tenemos un ejemplo de cómo son las funciones a trozos, ¿cierto? Entonces, lo que les decía anteriormente están conformadas por varias funciones. Aquí tenemos una función cuadrática, una función lineal, ¿cierto? Y una función constante. ¿Por qué una función constante? Porque no tiene una variable, ¿cierto? Una variable x que la acompaña. Entonces, anteriormente, cuando fabricábamos las gráficas para las funciones exponenciales, cuadráticas, lineales, podíamos dar cualquier valor a la variable x para reemplazar y sacar la respectiva tabla de valores. Acá es diferente porque acá nos están dando ¿qué? Una aplicación o una condición, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder dar los valores a x y poder graficar, ¿cierto? Entonces las condiciones estarán dadas ¿por qué? Por esta que tenemos acá. Esto se llama dominio de aplicación o la condición, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la función cuadrática que es x al cuadrado más x menos 4, ¿sí? Pero para que cumpla de que esa función sea trozos, tiene que ser que los valores de x tienen que ser menores o iguales que ¿qué? Que 2. Es decir, que para la tabla de valores necesitamos los valores menores o iguales que 2. Para que cumpla la función a trozos de la función x más 1, que es una función lineal, tienen que ser ¿qué? Tienen que ser menores que 2, ¿cierto? Los valores de x y menores que 3. Es decir, que en el rango de menos 2 a 3 tienen que estar los valores de x para que cumpla la condición. Y en este caso, para que sea una función constante, tiene que cumplir que los valores de x tienen que ser menores que 3, ¿cierto? Entonces, para que cumpla esta función constante. Entonces, como pueden observar, muchachos, acá ya no podemos coger los valores que queramos para formalizar o montar la tabla de valores, sino que tenemos que tener en cuenta la condición dada de cada ejercicio, ¿sí? Ahora les voy a explicar cómo es el proceso de las gráficas para que tengan ustedes una visión más clara y puedan desarrollar los ejercicios. Bueno muchachos, acá tenemos la representación gráfica de la función a trozos, que es muy importante que aprendamos a identificar cuando tenemos una función así, de esta forma. Anteriormente yo les explicaba en las otras funciones que veíamos, la función exponencial, la función cuadrática, la función lineal y demás, veíamos que tenían simetría, ¿cierto? La función cuadrática que era simétrica, cuando veíamos la función polinómica y demás. Acá en la función a trozos vemos que las gráficas van a dar de esta forma. ¿Por qué? Porque como tenemos varias funciones dentro de una misma función, ¿sí? Entonces van a haber varios tipos de funciones de tipo parábola, de tipo lineal, de tipo exponencial, ¿sí? Entonces, acá es muy importante que aprendamos a identificar. Entonces, ustedes observan que aquí tenemos una función de tipo constante, que la función constante se grafica de esta forma, ¿ok? Aquí tenemos una parábola, ¿cierto? Y aquí tenemos una función lineal, ¿sí? Que comúnmente son estas las que graficamos aquí en la función a trozo. Entonces, hay que tener en cuenta los intervalos, que los intervalos cuáles son los que nos identifican si es abierto o cerrado de acuerdo a la gráfica. Entonces, para tener claro esto, entonces, ustedes saben que ahorita en la función a trozos
ya no podemos dar los valores de x que queramos, sino que tenemos que cumplir la condición o la aplicación del dominio, ¿sí? Que les explicaba anteriormente. Entonces, ustedes saben que la aplicación del dominio, si el 1 es mayor que x o menor, entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, para saber los intervalos, entonces, cuando sea intervalo cerrado, vamos a tener en la condición o en la aplicación del dominio que es menor o igual o mayor o igual, ¿ok? Para tener eso claro. Y cuando el intervalo sea abierto, ¿cierto? Entonces va a ser solamente menor o igual, ¿sí? Entonces, como pueden ver, aquí sería mayor o igual o menor o igual, ¿cierto? Aquí sería mayor o aquí sería menor, ¿sí? Porque está abierto. Entonces, para tener claro, siempre el intervalo va a ser cerrado cuando sea mayor o igual o menor o igual. Y va a ser abierto cuando sea mayor o menor. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo para poder entender y tener claro ya todos estos conceptos que les he explicado hasta el momento. Bueno, chicos, aquí tenemos el primer ejemplo, ¿sí? Que vamos a realizar la función a trozos de la siguiente función. Tenemos f de x que es igual. Entonces, tenemos tres tipos de funciones. Tenemos una función cuadrática, una función lineal y una función constante, ¿verdad? Y aquí tenemos las condiciones de aplicación al dominio o las condiciones que nos dan para poder reemplazar los valores de x en cada una de las funciones. Entonces, la primera función que nos dice 1 menos x al cuadrado, sí, cumple que 1 sea menor o igual que x y menor o igual que 2, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar valores de x que estén entre 1, o sea, que sean menores que 1 y menores que 2, ¿cierto? Entonces, para hacer lo siguiente, entonces, que sean menores o iguales que 1, ¿cierto? Que sean menores o iguales que menos 1 y, aquí me faltó un signo, que sean menores o iguales que menos 1 y menores que 2, ¿cierto? Entonces ya tenemos clara la condición para esto. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Para hacer eso, entonces lo que hacemos es una tabla de valores, ¿cierto? Entonces hacemos una tablita de valores, ¿cierto? Como lo habíamos hecho inicialmente, ¿cierto? Bueno, entonces nos dice la condición que tienen que ser menores o iguales que menos 1 y menores que 2, ¿cierto? Entonces, para ese caso, como nos dicen que es menores o iguales que menos 1 y menores que 2, entonces tienen que estar incluidos dentro de la tabla de valores tanto el menos 1 como el 2. Listo. Entonces, reemplazamos acá de menores iguales que entonces menores o iguales que menos 1 y menores que 2. Entonces sería el menos 1, el 0, el 1 y el 2, ¿verdad? Entonces, menores que menos 1 está el 0, el 1 y el 2, ¿cierto? Y menores que 2 pues está el 1, el 0 y el menos 1. Listo, incluyendo el menos 1 y el 2. Entonces, ¿qué hacemos? Ya teniendo los valores de x, reemplazamos en esta función que ya nos la están dando, ¿cierto? Entonces tenemos 1 menos x al cuadrado. Entonces, al reemplazar cada uno de estos valores aquí en el x al cuadrado, esto nos da unos resultados, ¿verdad? Entonces, al reemplazar menos 1 al cuadrado por menos 1, pues nos da aquí 0, ¿cierto? Al reemplazar 0 aquí al cuadrado, nos da 1, ¿cierto? Al reemplazar 1 nos da 0 y al reemplazar 2 nos da 3, ¿cierto? Entonces ya tenemos la tabla de valores para esta función, ¿cierto? Entonces recuerden que tenemos aquí, ya tenemos calculado los valores teniendo en cuenta la condición para esta función, ¿cierto? Ahora vamos a calcular los de esta condición, ¿cierto? Entonces tenemos la función lineal que es x menos 1. Nos dicen que si los x tienen que ser ¿qué? Mayores o iguales que ¿qué? Que 2, ¿cierto? Esa es la condición que nos dice que para reemplazar los valores de x en esta función tienen que ser mayores o iguales que menos 2, que 2, perdón. Te hacemos nuevamente la tabla de valores, ¿cierto? Acá la hago todo así por el tablero, pero ustedes en el cuaderno lo pueden hacer más organizados, ¿cierto? Te nos dice que sea que las x o los valores de x tienen que ser que menores o iguales que 2, ¿cierto? Mayores o iguales que 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los mayores o iguales que 2? Incluyendo el 2, entonces tenemos que el 2, el 3 y el 4. Yo voy a darle solamente esos tres valores. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya sabemos que es una función lineal, es decir, que va a ser una recta.
Entonces, al reemplazar esos valores en la función que nos están dando x menos 1, ¿cierto? Entonces, 2 menos 1, ¿cuánto me da? 1, ¿verdad? 3 menos 1 me da 2 y 4 menos 1 me da 3, ¿cierto? Entonces ya tengo los datos para reemplazar en en la tabla de valores, en la gráfica, ¿cierto? Ahora, listo, ya tengo acá, listo, esta parte. Ahora, ¿qué me dice? Que calcule, ¿cierto? Como es una función constante, cumple que los valores sean que menores que menos 1, ¿verdad? Esa es la función. Ahora, como es una función constante, pues en la función constante no nos acostumbramos a hacer una tabla de valores. ¿Por qué? Porque si hacemos la tabla de valores, ¿cierto? Nos dice que menores que menos 1, ¿cierto? Entonces, al hacer aquí f de x, ¿cierto? Entonces nos quedaría que los menos 1, incluyendo los menos 1, menos 2, menos 3, ¿cierto? Porque son todos los valores negativos. Van a reemplazar, ¿qué? Pues el valor de 3, porque es una función constante, entonces todos van a tener esta misma función, ¿cierto? La imagen va a ser 3, 3, 3 porque es la función constante. Entonces, ahorita con la gráfica vamos a ver que cómo graficamos una función constante, pues sin necesidad de hacer la tabla, pero les explico cómo hacer la tabla para que usted lo pueda desarrollar. Listo.